Bien, entonces este último módulo, que es el módulo número 5, que es el módulo de cierre. Realmente en este módulo nos vamos a enfocar mucho el tema de análisis de los desempeños tanto de marketing como del área comercial. Entonces, ya en las sesiones anteriores hemos visto que cada módulo va representado a una etapa del embudo de la metodología para vender desarrollos de Perfilan. Lo primero que vimos en la primera sesión fue la parte de atracción. Analizamos Facebook, analizamos Google y cómo utilizarlo. Vimos también tema de conversión, cómo diseñar landing pages. Luego vimos un tema de perfilación, muy enfocado al tema de analizar los comportamientos de los prospectos digitales. Y en la sesión anterior, que fue el jueves pasado, vimos el tema de asesoría, que fue cómo estructuro mi equipo de ventas para sacar el mayor provecho de toda mi estrategia de comercialización digital. Entonces vimos cómo estructurar el equipo, qué tecnologías debo de implementar, cómo se utiliza un CRM en la sesión anterior. Y esta última sesión, que es la sesión de cierre, lo que vamos a ver es cómo analizo, aunque en cada una de las etapas, pues, la verdad es que pues, todo lo que es la parte digital y la parte de comercialización siempre va muy vinculada al tema de analizar los datos. Por eso siempre hay un pedacito al final. Cuando hablamos de atracción, hablamos del CTR. Cuando hablamos de conversión, hablamos del LTR. Cuando hablamos de perfilación, también hablamos un poco sobre qué datos nos dan el tema de la calificación de 0 a 100. En la sesión anterior de la parte de CRM también vimos análisis de qué porcentaje de ventas tienes dependiendo de la calificación del lead scoring. Entonces, en cada una de las etapas de los módulos vamos viendo un poquito de análisis de desempeño, de métricas y de datos, pero este es el más específico y este es donde vamos a ver más los datos y tratar de hacer todo el desempeño desde la parte de la atracción hasta la parte del cierre, ¿vale? Y una cosa que son los benchmarks, que es entre qué rangos, por ejemplo, como cuando te vas a hacer un análisis de sangre, te dicen, oye, si tú tienes los triglicéridos o la presión, etcétera, entre estos rangos tú estás bien. Entonces es lo mismo acá, vamos a ver ciertos parámetros o benchmark que si tú tienes tu CTR entre esos parámetros estás bien. Si tú tienes las visitas o el total de registros en esos parámetros, también estás bien. Y si no, pues qué cosas vamos a hacer para mejorarlos, ¿vale? Entonces, este último módulo es enfocado por un análisis del seguimiento. Y lo que vamos a ver es la diferencia entre el pipeline y el funnel. O sea, qué es un pipeline o qué es un funnel. Normalmente el pipeline, todos los que estamos en ventas, lo conocemos como el estatus. Cuando siempre desde la primera vez que te pones a vender, casi siempre agarras un Excel, vacías todos los prospectos que te van llegando y le pones un estatus. Por ejemplo, ya me contestó, ya agendé cita, ya estoy viendo con el banco la precalificación. O sea, todo eso que nosotros le conocemos como estatus, realmente en la teoría de la comercialización se le conoce como pipeline, que es cuáles son los pasos que sigue un prospecto para llegar al cierre. Y luego viene el embudo, también vamos a ver lo que es el concepto del embudo. Vamos a hablar sobre el concepto de la cadencia, que son, ahorita vamos a ver qué es. Vamos a hablar sobre los tiempos de ciclo de la venta, cuánto dura un proceso comercial, sobre todo para desarrollos inmobiliarios o propiedades, que esto es bien importante porque nos va a decir con qué frecuencia y de qué manera actualizar nuestros reportes de ventas, ¿vale? Luego vamos a hablar sobre el concepto del cohort, que en español se traduce como camada, pero no sé, pero esa palabra no se usa tanto en español, pero vamos a ver cómo analizar realmente el desempeño de ventas en base a este concepto que se llama cohort. Finalmente vamos a ver los KPIs, cómo se calculan y los benchmark o los parámetros en los cuales tu campaña, si se encuentra entre esos parámetros, está bien. Parámetros de clics, parámetros de CTR, parámetros de leads y parámetros de perfilación, de visitas al desarrollo y de escrituras, ¿vale? Y luego vamos a pasar el ejemplo, vamos a ver los indicadores inmobiliarios de la empresa que tenemos aquí en
una inmobiliaria que tenemos nosotros para probar la herramienta que le empezamos hace 2 años. Les vamos a ver ejemplos de indicadores inmobiliarios de esta empresa y para ver ya un caso práctico. Y finalmente vamos a ver cómo retroalimento la estrategia de marketing en base a las ventas. O sea, todos estos datos, pues al final tienen que hacer cambios dentro de la estrategia de marketing o de la estrategia comercial. Entonces, ¿cómo se hacen estos cambios? ¿Vale? Igual que en las sesiones anteriores, cuando tengan una pregunta me pueden detener y ampliamos sobre ese concepto, ¿vale? Voy a retomar este punto que lo vimos en la primera sesión, pero creo que cuando ya pasaron 3 semanas, estamos en la cuarta semana, creo que de cierta manera es importante volver a recapitular este concepto porque creo que ya lo vemos diferente. Es un tema súper básico, pero realmente es la diferencia entre que una empresa o un profesional de ventas crezca o no. O sea, si tú entiendes esta ecuación o esta fórmula, vendas lo que vendas, te va a ir bien. Porque normalmente cuando hacemos reportes y cuando estudiamos la comercialización en las empresas, normalmente nos vamos al resultado. Ponemos una meta y decimos, oye, yo quiero vender, hoy vendo 2 propiedades, quiero duplicar mis ventas y me quiero ir a vender 4 propiedades. Sí, pero ¿cómo le vas a hacer? No, pues le voy a echar muchas ganas. Sí, pero ¿cuál es la estrategia? Y la estrategia de comercialización siempre va en base a esto. Obviamente cada empresa tiene una estrategia diferente, pero los que vendemos, hay 3 tipos de modelos de comercialización normalmente en la venta directa, que son empresas que manejan equipos de venta, y los principales 3 modelos de comercialización son la venta por proyecto o la venta de una sola transacción, la venta por suscripciones, que son estas empresas que cobran una renta mensual, y la venta por distribución, que son empresas que venden por stock, o sea, cuando a sus clientes se le acaba el producto. Entonces, en esa línea nosotros estamos en la venta por proyecto, que son estos productos que vendes una vez cada mucho tiempo. Por ejemplo, casas, departamentos, terrenos, pues no es un producto que estés recomprando, no es un producto que puedas pronosticar que te van a comprar en un periodo corto. Realmente una casa la compras cada 10, 15 o 20 años. Entonces, la manera de entender las ventas de estos tipos de proyectos es cuántos prospectos generas y qué tasa de cierre tienes. Y eso te va a dar el número de ventas. Entonces, como lo hemos estado revisando en todas estas sesiones, tú generas 10 visitas al desarrollo y cierras el 10%, entonces vas a generar una venta. Entonces tienes 2 principales maneras de aumentar la venta. O inviertes más para generar más prospectos, por ejemplo, volanteas el doble o empiezas a contratar otro tipo de publicidades, etcétera, y aumentas los prospectos al doble, por ejemplo, a 20, y si mantienes la misma tasa de cierre del 10%, te vas a ir a vender 2 propiedades, ¿no? La segunda manera, pues aumentar la tasa de cierre. Ya vimos en las últimas sesiones cómo aumenta la tasa de cierre. ¿Alguien me puede decir cómo se aumenta la tasa de cierre con algunos ejemplos? Podría ser perfilando Haciendo mejor los el embudo, prospectos. ¿no? Perdón. Ajá. Sí. Una buena estrategia, como dijo Paul, es perfilando los prospectos. Si perfilo los prospectos, identifico cuáles son los mejores, me enfoco a esos prospectos y por ende mi tasa de cierre crece, ¿no? Normalmente cuando no los perfilo, me desanimo porque aquí son 10, porque es un ejemplo, queremos hacerlo muy sencillo. Pero si son 100, 200, 300, 500, normalmente si no los perfilo, contacto los primeros 100 o 200, me desanimo y a los demás ya ni les doy seguimiento, digo, no, esta porquería ya ni sirve y no le vuelvo a dar seguimiento. O la otra que pasa es que para contactar a los 500 que me llegaron, les marco una sola vez a cada uno y realmente al que contacto es al que por suerte me contestó y el que no, pues no le vuelvo a marcar 2, 3, 4, 6 veces hasta que me conteste la persona, porque a lo mejor está en una certificación para ser un asesor inmobiliario digital como nosotros, ¿vale? Entonces, esa es una. ¿Alguien más iba a decir otra opción? Sí, ampliando el embudo, ¿no? A ver, ¿me lo puedes explicar? Creo que lo entendí así como cuando a captar más leads, ¿no? ¿Dar más leads? ¿A qué me aumenta?
¿Perdón? Si capto más leads, ¿qué aumentaría? Pues el aumento de prospectos, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la estrategia anterior. Yo puedo Ujú. aumentar las ventas de dos maneras. Aumento la cantidad de leads, que es la que comentas, Inés, o aumento la tasa de cierre. Entonces, si aumento el embudo, como por ejemplo invirtiendo más o siendo más eficiente en mis campañas, aumento la cantidad de prospectos. Pero para aumentar la tasa de cierre, que es cerrar más porcentaje de los prospectos que ya generé, uno es, pues los voy a perfilar, ¿no? Que ya lo vimos. Otra opción, ¿cuál sería? Pues también incrementando el recurso, ¿no? Al meterle más recurso, generas más prospectos y al generar más prospectos puede aumentar tu número de cierres. Exactamente, pero ese sigue siendo el aumento de prospectos. O sea, invierto más, aumento el número de prospectos. Si mantengo la tasa de cierre, genero más ventas. Pero para cerrar más porcentaje de los que tengo, ¿qué puedo hacer? O sea, paso 1 ya los aumenté, pero paso 2, ¿cómo le hago para cerrar más? Aparte de perfilar. ¿Qué otras opciones habrá? Por ejemplo, un CRM, ¿dónde creen que me afecte? ¿En la tasa de cierre o en aumentar los prospectos? Usar un CRM. Te puede aumentar la tasa de cierre porque te ayuda a dar seguimiento. Exactamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno, en lugar de ese del 15 al 20, a lo mejor es un prospecto que se te olvidó hablarle. ¿Por qué? Porque traes un chorro. Y a lo mejor sí estaba perfilado y te dijo, oye, márcame la próxima semana y se te olvidó y le marcaste en 2. Y entonces ese ya en la segunda semana ya compró en otro lado. Entonces el CRM también es una herramienta que te aumenta la tasa de cierre. ¿Alguna otra que se les ocurra? Pues yo creo que va junto, que es el lead scoring, que le llamas, el calificador de los prospectos que te ayuda a saber a cuáles hay que darle prioridad. Pues ¿Sí? estar checando las métricas, ¿no? También. Exactamente, darse como el seguimiento puntual también de los leads, ¿no? Que van relacionados también con estrategias de CRM. Otro, por ejemplo, que puede ser, pues a lo mejor un descuento, ¿no? ¿Creen que puede aumentar la tasa de cierre? Sí, sí, sin duda. O sea, si entras en una promoción, pues a lo mejor alguien que requería ese descuento, pues ya le alcanza su crédito y te dice, oye, pues es que, pues sí, claro, las promociones siempre van a ayudar al cierre. Exactamente. Si no, Entonces, pregúntale al Buen Fin. exactamente, hablando del buen fin, ¿verdad? Hablando del buen fin, por ejemplo, una promoción, un descuento, pues me puede aumentar también la tasa de cierre. Entonces, sí es bien importante porque a veces mezclamos estrategias, ¿no? Oye, quiero vender más, para aumentar mi tasa de cierre voy a generar más prospectos. Bueno, no, aumentar prospectos es una estrategia y ese es. Pero lo interesante es cuando diferencias y cuando empiezas a tener noción entre las estrategias que te aumentan los prospectos y las estrategias que te aumentan la tasa de cierre, es cuando te haces un fregonazo y entonces puedes no solamente duplicar tus ventas, las puedes multiplicar por N veces. Si tú empiezas a ser consciente de las estrategias que te aumentan la cantidad de prospectos y las que te aumentan la tasa de cierre, tus ventas se pueden crecer de una manera muy considerable, porque entonces siempre te vas a estar enfocando en generar más prospectos, pero al mismo tiempo te vas a estar enfocando en aumentar la tasa de cierre, ¿vale? Otro, por ejemplo, que yo les puedo decir para aumentar la tasa de cierre, ya dijimos descuentos, ya dijimos CRM, ya dijimos perfilar a los leads. Un tercero sería tener una persona especializada al equipo, que una persona prospecte, que es lo que lo vimos en la sesión anterior, tener una persona que te ayude a prospectar y luego tú o otra persona que te ayude a cerrar, el tener esas funciones separadas y el tener especializado el equipo, eso también te aumenta la tasa de cierre. Lalo, en ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia al filtro o a la fuga de la información? Yo trabajé 8 o 9 años coordinando la fuerza de ventas de una constructora, que así funcionaba, así cada uno haciendo su chamba. Bueno,
Es decir, en ventas no, el que atendía, prospectaba todo hasta el cierre, la individualización y la entrega sí ya lo hacía otro departamento. El tema y la queja principal del cliente para nosotros era que le perdíamos la pista, que lo dejaban de atender, ¿no? Porque el departamento de individualización, que ahí se llamaba control técnico, pues ahí el señor ya nada más había firmado su pedido, le llamamos ahí, como al contrato de intención de compra, y ya no sabía nada hasta que le hablabas para que, oiga, ya venga a firmar, ¿no? Pero había mucha gente que decía, oye, no me quiero perder en esto. ¿Qué tanta, obviamente estábamos hablando de una constructora y de un volumen mayor de vendedores y demás. En tu experiencia, y esto me interesa mucho porque yo te dije que yo estaba por desarrollar un equipo, ¿cómo le filtras la información? Tú que ya perfilaste, que ya hablaste con él, que ya hiciste como un poco la cita y el diagnóstico, le presentaste la casa al que va a cerrar. ¿Quién le pasa eso o dónde está toda esa información? El CRM. En el CRM le pones ahí, señor con 3 niños, camioneta, no sé qué, vive todo. Todo. Es que ese es el problema. Hay un gran problema, lo que le acabas de dar al punto. El problema bueno, tendríamos que analizar bien los procesos de esa empresa donde trabajabas, pero normalmente esas fallas de comunicación son porque no tienes interconectados los sistemas. O sea, tienes el sistema donde generas la demanda, que es Google, Facebook, directorios inmobiliarios, etcétera, te llegan un correo. Del correo lo suben a un Excel para prospectar. Entonces, se cierra el proceso y luego se lo pasan a la persona de ventas y por ahí la persona de ventas tiene una libretita o un blog donde pone las cosas. Luego de ahí termina y se lo pasan y entonces hasta ahí empieza un ERP. Y entonces en el ERP, que son esos sistemas donde se lleva toda la administración de la empresa, se carga el prospecto, bueno, ya el cliente, porque ya te compró, y se carga con información muy básica de nombre, teléfono y correo, información pues documentación, pero no con todo lo que pasó en el Excel del prospectador, en la libretita del cerrador. Entonces, el tener cada quien su propia forma de llevarlo y no tenerlos conectados es donde se pierde la comunicación. Por ejemplo, nosotros que los llevamos a ir a inmobiliaria, haz de cuenta, llega el prospecto de Facebook, se conecta a través de la landing page y deja sus datos. Entonces, de la landing page dentro de Perfilan le empiezan a llegar los correos electrónicos para perfilarse y nos empieza a decir cuánto gana, crédito que quiere usar, etcétera, en Perfilan. Perfilan se conecta con el CRM de Soho, llega el prospecto ya con su calificación y con todo su perfil, y ahí registra la persona de prospección todas las llamadas que va haciendo, todo lo tiene que registrar ahí. Y hasta que agenda la cita, convierte ese prospecto al módulo de cierre, y en el módulo de cierre, la persona que cierra debe estar poniendo ahí los comentarios. Si la persona pasa mucho, de que a veces la persona que cierra pues es muy buen cerrador, pero no es bueno para registrar, entonces la persona que tiene que estar registrando lo que está pasando es esa prospectadora. Por eso la prospectadora nosotros le pagamos un sueldo base más un tanto por cita agendada. Entonces eso te permite tener una persona especializada en eso, porque eso también es otro factor, que muchas veces como cuando no pagas un sueldo base y pagas pura comisión, como es tradicionalmente en las empresas constructoras, pues realmente es muy difícil que sigan los procesos, porque pues al final del día soy independiente, tú no me pagas, entonces ¿por qué me vas a poner a hacer, por qué me vas a poner a seguir un proceso como llenar un CRM cuando no me estás pagando un sueldo base? Entonces yo voy a hacerle como quiera para cerrar. Probablemente no te lo dicen, pero lo hacen. ¿Sí? Entonces, pero cuando pagas un sueldo base y pagas un tanto por cita agendada, pues la persona tiene la responsabilidad de usar ese CRM y anotar todo lo que está pasando en el proceso de la venta, y hasta que se cierra, ¿no? Y si no lo quiere hacer, pues simplemente se le dice la primera vez, oye, hazlo por favor, una segunda y una tercera, pues se le dice muchas gracias y se contrata a otra persona que sí quiera estar utilizando el CRM. ¿Vale? Okay. Y entonces eso te da muchísimo control del proceso de la venta. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, esa parte es bien importante, ¿vale? Y entonces, entendiendo esta lógica,
de número de prospectos por la tasa de cierre igual al número de ventas, esto es, por ejemplo, la manera más básica de entender la comercialización, ¿vale? Número de prospectos puede ser número de visitas, porcentaje de cierre y finalmente número de apartados. Pero aquí lo estamos viendo como una sola etapa, como si la venta empezara en la visita. Pero como ya lo vimos nosotros en las últimas sesiones, la venta no empieza en la visita. ¿Por qué? Porque primero te ve el anuncio, luego le da clic, eso es una etapa. Del clic, deja sus datos, eso es una segunda etapa. Después de que deja sus datos, se perfila, es una tercera etapa. Después de que se perfila, lo contactas y entonces que te conteste el teléfono es otra etapa. Entonces, si se fijan, esta ecuación, que es muy sencilla, se empieza no a ser complicada, porque la lógica es la misma, pero se empieza a hacer más larga cuando entiendes que son diferentes etapas para lograr una venta. Y entonces cada una de esas etapas tiene la misma lógica. Un número de prospectos o un número de personas en la etapa de arriba y una tasa de personas que avanzan a la siguiente, ¿vale? Y ese concepto, para entender esas diferentes etapas, se le conoce como pipeline. El pipeline son las etapas que lleva un prospecto en su proceso de compra, en su proceso hasta la compra. Como reporte, mide el estatus actual de los prospectos, es decir, cuántos prospectos tengo el día de hoy en esta etapa, ¿vale? Y entonces el pipeline es algo que naturalmente cuando tú haces tu reporte de Excel, el pipeline es algo que sale a la vista de manera muy natural. O sea, cualquiera que hemos hecho un reporte de ventas, normalmente siempre de manera natural sale el pipeline. Y son estos estatus que ponemos en los prospectos, donde le ponemos, este ya me contestó, este va a venir la próxima semana, este ya está precalificando su crédito, este ya me compró. Entonces, el pipeline es algo que sale que nace muy natural en un reporte de ventas, ¿vale? Pero ya en la parte específica, el pipeline es esos pasos que puede hacer un prospecto hasta firmar una escritura, ¿vale? Entonces, normalmente todo empieza en el anuncio. El anuncio hay que verlo, y eso es el pipeline. Primero ver el anuncio. Después de ver el anuncio, sigue darle clic al anuncio. Esa es la segunda etapa del pipeline. Después de ver el anuncio, yo entro a una landing page y dejo mis datos. Esa es la tercera etapa del pipeline. Después de dejar mis datos, me empieza a llegar información y entonces me perfilo. Esa es la cuarta etapa del pipeline. Después de perfilarme, le llegan mis datos a la persona que está prospectando y me marca para agendar una cita. Entonces, el haber hecho esta primera llamada es una etapa del pipeline. O sea, yo recibir la llamada como cliente. Después, contestar esa llamada es otra etapa del pipeline. Después de contestar el teléfono, tengo que visitar el desarrollo. Y después de visitar el desarrollo, pues viene la etapa de dar mis documentos para la precalificación del crédito, precalificar mi crédito con el banco, después firmar un apartado y dar el 1% de la venta y todo lo que son las partes de autorizaciones de créditos y firma de contrato de compraventa y escritura, ¿vale? Entonces, estas son todas las etapas del pipeline. ¿Sí queda claro lo que significa un pipeline? Sí, ¿Sí? es el Sí, estatus. El pipeline, de alguna manera, tú lo vas cambiando el estatus en el CRM, ¿cierto? Sí, algunos se cambian en el CRM y otros son etapas de marketing. Por ejemplo, lo que es la impresión, que veas el anuncio y que dejes tus datos y que te conviertes en un perfil, son pipelines de marketing. O sea, al final un pipeline empieza desde que ven tu anuncio. Entonces, parte de ese pipeline es en marketing y parte es en la parte comercial. Y finalmente esos dos se unen para tener el detalle de desde que vio mi anuncio hasta que le escrituré la casa, ¿vale? Gracias. Entonces, ya entendiendo los estatus del pipeline, pues de los pasos que hace un cliente. De hecho, cuando te metes a cursos de marketing digital y algunos de comercialización, a este pipeline también se le conocen como Buyer Journey, que son
las etapas del comprador. O sea, cuáles son todas las etapas que sigue una persona para finalmente comprarte, ¿vale? Y se representan de dos maneras. Una es como el pipeline, que es, a ver, quiero saber cuántos prospectos tengo el día de hoy en etapa de visita. No, pues el día de hoy tienes 8 prospectos en visita. O yo quiero saber cuántos tengo el día de hoy en documento recibido para mandarlo al banco. Tengo 3. Oye, ¿cuántos tengo en la sección de que ya están autorizados por el banco, pero me van a apartar? No, pues tengo 10. Entonces, de cierta manera, tú puedes tener un número de personas en cada etapa. Esa es la primera manera de representar un reporte, como cuántas personas tengo en ese estatus específico, ¿vale? La otra manera de representarlo es como en el embudo de ventas, ¿vale? La diferencia contra el anterior es que aquí lo que vas a hacer es que vas a ver qué tanto avanza esa persona en el proceso. Entonces, por ejemplo, una persona que ya está en ventas, bueno, si aquí dice 1, esta persona que ya compró suma 1 en visitas, suma 1 en perfil, suma 1 en leads, suma 1 en clics y suma 1 en alcance. Entonces, este tipo de reporte te mide las mismas etapas del pipeline, pero como un reporte de desempeño. O sea, lo que ves en el embudo es cuántas personas avanzaron a la siguiente etapa del proceso comercial, ¿vale? Entonces, si yo tengo 8 visitas aquí, esas mismas 8 visitas están en estos perfiles. Si son aquí 20, de estos 20, 8 son las personas que ya avanzaron. Entonces, de cierta manera, aquí te mide las personas que avanzan al siguiente, ¿vale? Mientras más ancho es este embudo, más efectiva es la etapa. Idealmente, si todos los prospectos nos compraran, en lugar de ser un embudo, sería un cilindro, ¿vale? O un cuadrado, aquí que lo estamos viendo aquí. Sería un cuadrado si todos me compraran. O sea, si todas las personas que vieran el anuncio me dieran clic, pues sería el 100%. Si todos los que dan clic se convierten en registros, también sería el 100%, se perfilarían el 100%, me visitarían el 100% y me comprarán el 100%, entonces yo tendría un cuadrado. Pero como no es así, porque sabemos que no todos te compran, siempre se representa como un embudo. Entonces lo que vamos a tratar de hacer al momento de hacer las estrategias de marketing y de ventas es hacer estrategias para que se haga más ancho ese embudo, y en una primera instancia, pero en una segunda también es hacer más ancho el embudo, ¿vale? Porque yo puedo tener a lo mejor un embudo muy, muy cuadrado, o sea, casi que es el 100%, pero arriba solamente le caen bien poquitas personas que ven los anuncios, ¿vale? Entonces hay dos maneras en las que yo puedo mejorar esto. Lo puedo hacer más, lo puedo hacer más efectivo, o sea, convertirlo en un cuadrado, o lo puedo hacer más ancho, para que sean más personas las que llego, ¿vale? Entonces, mientras más ancha es la etapa, más efectiva. Y también mientras más ancho es de arriba, pues más personas son las que puedo llegar, ¿vale? Que es la misma ecuación que platicábamos. Hacerlo más largo de arriba sería generar más prospectos y hacerlo más ancho es aumentar la tasa de efectividad, ¿vale? ¿Esta parte sí queda clara? Sí, sí, está clara. Sí, Buenísimo. sí, está claro. De acuerdo. Entonces, ¿qué prospectos son los que están de este lado? Si aquí le pusiéramos una línea de esta manera, ¿qué prospectos son los que están de este lado? ¿En qué etapa se encuentran? No me quedó claro, Eduardo. Si yo pusiera Pues bueno, aquí... en ¿Mandé? alcance, por ejemplo, en alcance es a los que no les interesa, ¿no? O Los sea, que o no los lo que no, vieron, exactamente. Aquí los que no. aquí al ladito, en el alcance, serían pues, lo que no lo vieron. Y luego, aquí al lado de clic, ¿quiénes estarían? Por los que Pues no el les que dio lo clic. dejó pasar, que no le interesó. Exactamente. Luego los que no se registraron, los que no se perfilaron, los que no visitaron y los que no compraron. Entonces, a este lado siempre van a estar, en el caso de la parte comercial, los perdidos y en la parte de marketing, pues de cierta manera los descartados, ¿no? Los que no avanzan. ¿Vale? Yo lo hacía con una analogía Ajá. de una tienda, ¿no? Física, ¿no? Tú pones tu letrero en la puerta de tu tienda
la tienda que quieras, ¿no? De ropa, una pastelería, lo que quieras. La gente pasa, tú le estás mostrando el letrero, pero no lo voltea a ver. Ujú. Hay gente que pasa, voltea a ver tu letrero, pero no entra a tu tienda. Hay gente que pasa, ve tu letrero, entra a tu tienda, da la vuelta y sale a tu tienda. Hay gente que entra a tu tienda, toca el producto y sale. Y hay gente que entra a tu tienda, toca el producto, compra. Y luego hay gente que entra a tu tienda, toca el producto, compra y luego regresa y vuelve a comprar. Esa Exactamente. es la analogía, ¿no? O sea, un poquito de qué hace lo digital. Es una tienda también, pero digital, ¿no? O sea, cuando Face les muestra las impresiones, hay quienes se detienen, ven y siguen su camino, ¿sí? Hay quienes se detienen, ven e interactúan con la publicidad. Hay quienes interactúan, piden más información y así, ¿no? No sé, un ejemplo Exactamente. práctico. Exactamente. Y lo que vamos a tratar de identificar, y es la misma lógica en lo comercial que en el marketing, es, a ver, el cuate que tocó el producto, ¿cómo le hago para que después compre? Eso me genera una tasa de conversión. Entonces hay unas estrategias que puedo hacer para eso. Luego la persona que entra y no toca el producto, entonces ahí hay otra tasa de conversión. ¿Qué estrategias voy a hacer para aumentar ese porcentaje? Y es la misma lógica, yo tengo que optimizar no nada más las visitas o no nada más los clics, no nada más los leads, tengo que optimizar todo. Oye, ¿cómo le hago para que más personas me den clic? ¿Cómo le hago para que más personas me dejen sus datos? ¿Cómo le hago para que más personas se perfilen? ¿Cómo le hago para que más personas me visiten? Y finalmente, ¿cómo le hago para que más personas me compren, perdón? Y cada una de esas etapas, al final es lo que me va a hacer más ancho el embudo y me va a generar más ventas. ¿Vale? Entonces, en esa línea, o una de las estrategias que yo tengo para hacer más ancho el embudo es un concepto que se llama cadencia, ¿vale? En algunas plataformas también se le conoce como secuencia. ¿Qué es la cadencia? La cadencia es tú en una herramienta de CRM, o puede ser no en el CRM, puede ser también dentro de la capacitación que le das a tu equipo, hay un concepto que se llama cadencia, donde tú de cierta manera tienes que estructurar el seguimiento que le debe dar un prospecto para que avance en cada uno de tus procesos. Estas cadencias van a guiar al asesor para que sepa cuándo mandarle correo, cuándo contactarlo, cuántas veces, cuándo esperar, cómo irlo acompañando para que finalmente tome la decisión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo definir, ¿sabes qué? A nivel de visitas, entre cuando me llegue el lead y me visite, yo le tengo que hacer 6 llamadas. Oye, ¿son las 6 llamadas seguidas? Así de que no me conteste y le vuelvo a marcar 6 veces. No, espérate, oye, pues nos va a bloquear. Entonces, le marcas una vez, dejas pasar entre 1 y 2 días, le vuelves a marcar y le acompañas de un WhatsApp. Luego dejas pasar 1 o 2 días, lo vuelves a marcar y lo acompañas de un correo electrónico. Dejas otro 1 o 2 días, le vuelves a marcar y lo acompañas de un WhatsApp hasta que acortes 6 intentos, ¿vale? Oye, ya me contestó. Después de que me contesta, ¿qué información le tengo que mandar? ¿O qué speech voy a usar para que agende la reunión? No, pues tienes que usar este speech. Eso es parte de la cadencia. Todas las actividades que un asesor tiene que hacer para que el prospecto avance de una etapa al siguiente se le conoce como cadencia, ¿vale? Y estas cadencias van guiando a la persona dentro del CRM para tener una mayor tasa de visitas y una mayor tasa de ventas, ¿vale? Entonces es bien importante porque muchas veces la falta de visitas, la falta de ventas se puede ver también, como ya lo sabemos, a una falta de seguimiento. Pero ¿cómo determinamos si es una falta de seguimiento o no si no tenemos una cadencia? Si no sabemos cuánto y de qué manera se debe de contactar a un prospecto, ¿vale? Entonces, un concepto bien importante es la cadencia y los sistemas de CRM te permiten estructurar esas cadencias, ¿vale? ¿Esta parte sí quedó clara? Y a mí sí, gracias. Perfecto. Claro, sí. Excelente. El siguiente punto es el tiempo de cierre, ¿vale? Que es un concepto bien importante para la forma de generar tus reportes, ¿no? Tradicionalmente en las empresas hacemos los reportes de manera mensual, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Porque normalmente en las empresas así se maneja, como normalmente los reportes financieros
de utilidades, etcétera, se representan de forma mensual, y entonces los reportes de ventas los generamos también de manera mensual. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que muchas veces, al no entender los tiempos de cierre de un prospecto inmobiliario, puede ser que estés, por ejemplo, yo genero, voy a sacar las ventas o el embudo de noviembre, ok, entonces estamos en noviembre. En noviembre yo tuve 40 visitas y cerré 8 ventas. Ah, órale, ¿no? Entonces tienes un 25%, 20% de conversión, de 8 sobre 40. Entonces tú cierras el 20% de tus ventas. Sí. Oye, pero de esas 8 visitas, de esas 8 compras que te hicieron, ¿realmente fueron de personas que visitaron en este mes o de meses pasados? No, pues fueron de meses pasados. Entonces no tienes una tasa del 20% de visita contra venta. No, sí, porque eso es lo que cerré en este mes. Ok, entonces ese es el concepto del tiempo de cierre, ¿vale? El tiempo de cierre es bien importante determinarlo porque va a ser la frecuencia en la que vas a estar actualizando tus reportes, ¿vale? Para que no tomes prospectos que te visitaron en este mes, que no los compares contra las visitas de este mes, ¿vale? Sino que compares las visitas que tienes en este mes contra esas personas que te visitaron este mes cuando te compran, ¿vale? Entonces yo tengo que armar, ahorita vamos a ver el siguiente concepto, pero yo tengo que armar una estructura para decir, estos que me visitaron este mes, les voy a dar seguimiento a estos mismos 40 para ver esos 40 cuándo se cierran, ¿vale? Y luego las 8 ventas que tuve hoy, vamos a analizar de esos prospectos cuándo me visitaron, ¿vale? Entonces, es bien importante entender este concepto de los tiempos de cierre porque hay que actualizar los reportes hasta pasado este tiempo. Entonces, yo tengo las visitas de noviembre, que son 40. Entonces, el siguiente mes yo tengo que hacer, si cierro otra venta de estas 40, entonces va a aumentar mi tasa de cierre de los prospectos que visitaron en noviembre, ¿vale? Tengo que actualizar mis reportes en base a ese tiempo de cierre. Promedio, lo que nosotros hemos medido en la inmobiliaria es que en promedio nos tardamos entre 2 y 3 meses para cerrar una propiedad, desde la primera vez que lo contactamos, ¿vale? Entre que la persona visite por primera vez, visite una segunda, tercera y cuarta vez con toda su familia. Nos han llegado así a visitar casas que llegan 2 camionetas con toda la familia de la esposa y del esposo. Entonces, todo ese proceso, hasta que se autoriza el crédito, hasta que se gestiona, hasta que nos llegamos a tardar hasta 3 meses. Entonces, vamos actualizando esas visitas durante esos 3 meses, ¿vale? Para determinar exactamente cuál es mi tasa de conversión, ¿vale? Tenemos que actualizar estos reportes hasta pasado este tiempo para determinar realmente el desempeño de un canal o de una estrategia, ¿vale? Y va muy ligado con este siguiente concepto, que es el cohort, ¿sí? Normalmente las empresas, como les comento, generamos reportes mensuales y esto es un error ya que no permite medir el desempeño real del proceso comercial. Entonces, ¿qué es el concepto del cohort? El concepto del cohort son aquellos prospectos que comparten una característica, ¿vale? Ejemplos de cohorts, el cohort de la fecha de registro, ¿vale? A ver, estos prospectos que tengo aquí son prospectos que se registraron en enero. Entonces vamos a analizar de los prospectos que se registraron en enero, ¿cuándo se cerraron? Bueno, a lo mejor no se cerraron en enero, a lo mejor los que se registraron en enero se cerró uno en enero, 2 en febrero, 1 en marzo y 1 en abril. Entonces, esos prospectos me generaron entonces 6 ventas, ¿vale? Entonces, pero yo para poderlos comparar necesito entender qué pasó con esos prospectos que se registraron en una fecha específica, ¿vale? Otro ejemplo de un cohort es la fuente de registro. A ver, voy a analizar todos los prospectos que se registraron a través de Google para ver cuántos de esos de Google me visitaron y cuántos de esos de Google me compraron, ¿vale? Y entonces yo determino el porcentaje de visitas de Google y el porcentaje de cierre de Google. A ver, vamos a ver los de Facebook, cuántos de esos me visitaron y cuántos de esos me compraron, ¿vale? No sé si quede claro este concepto del cohort.
No, Lalo, la verdad es que no le entendí. ¿Me podrías volver a explicar, por favor? Sí. Imagínate que tú en el mes pasado de octubre, ¿cuántas personas te visitaron? ¿Cuántas citas tuviste de tu inmobiliaria? 10. 10. Por ejemplo, tú tuviste 10 citas, ¿vale? Entonces, si tú quisieras hacer un reporte del porcentaje de ventas que tienes en el mes de octubre, a lo que se refiere el cohort, es que tú tienes que analizar esos 10 pasados hasta 3 meses, ¿vale? Para tú poder hacer un embudo correcto del mes de noviembre, tú tienes que decir, mira, en noviembre yo tuve 10 visitas. ¿Quiénes son esas personas? Es Juan González, es la señora Angélica Pérez, tal. Entonces tú los apuntas en un Excel y los pones ahí, ¿vale? Entonces, el siguiente mes de noviembre, checas, oye, ¿de esos 10 ya se vendió alguno? No, ninguno. Ah, ok, ya vemos, siguiente mes, ¿ya se vendió alguno? Sí, ya se vendió uno. Entonces, mis 10 mis 10 visitas que tuve en octubre, los vas a ir monitoreando durante 3 o 4 o 5 meses, dependiendo de tu tasa de cierre, de tu tiempo que te tardes en cerrar, y a lo mejor para enero, para febrero, para marzo, dices, oye, ya estos cuates ya están completamente descartados. Y al final, solamente me compró uno. Entonces, en octubre, yo tuve una tasa de cierre del 10%, ¿vale? En octubre, de los 10 que visité, que me compraron, los 10 que me visitaron, se cerró uno. Entonces, mi tasa de cierre de mi inmobiliaria es el 10% en noviembre, ¿vale? ¿Eso ustedes tienen una tablita en Excel o algo? No, ¿no sabes cómo matamos nosotros? O sea, sí quise hacer mucho este punto porque es importante entender este concepto de que los prospectos que generes hoy los vayas monitoreando durante varios meses hasta que se cierren para tener realmente el desempeño de un mes, pero nosotros lo matamos haciendo el embudo de todo el año. O sea, para yo ya no estarme preocupando en que, ay, déjame estar actualizando los de octubre, déjame actualizar los de noviembre, ahora déjame actualizar los de diciembre, que es mucha chamba. Digo, no, pues ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi embudo de todo el año. Entonces, los reportes que les voy a enseñar ahorita, me checa todas las visitas de todo el año contra todas las ventas de todo el año. Entonces, ya no me preocupo en separar. Entonces, si lo quieres hacer mensual, yo te recomiendo que analices las visitas o los registros del mes y lo vayas actualizando en el tiempo para tener realmente el desempeño de ese mes. Pero si no lo quieres hacer y quieres matar ese tema, es genéralo anual para que tengas el embudo completo. Porque eso me pasó mucho, nos pasa mucho, por ejemplo, hay una empresa muy grande en Querétaro con la que trabajamos que nos dice, oye, traigo una tasa de cierre súper chiquita, porque es que cerré nada más 2 prospectos y generé cerré 2 ventas y generé 1000 prospectos. O sea, tengo una tasa de 0.2%. Sí, pero ¿cuántos prospectos generaste el mes pasado? No, pues generé 200. Ah, no, entonces no tienes, entonces a lo mejor tienes el 1%. No sé decirte porque no necesitaríamos analizarlo bien. Pero si el mes pasado generaste 200 y cerraste 2 ventas, probablemente esas 2 ventas vengan de los 200 pasados. Esto sería 1%. A lo mejor esos 1000 de este mes te van a generar en los próximos meses, al 1% te deberían de generar 10 ventas en los próximos meses. Eso es lo que me refiero. Para que tengas realmente control del embudo, tienes que ir haciendo el cohort, o sea, ir identificando los prospectos que comparten la característica de haberse registrado en esa fecha e irlos actualizando en el tiempo para tener el embudo de esa fecha. ¿Sí quedó claro? Lalo, muchas gracias. Sí, mira, yo lo que estoy entendiendo es lo siguiente, y está siendo muy claro, Eduardo, o sea, no debemos reportar una conversión de prospectos del mes de hoy con oportunidades del mes de hoy, con ventas del mes de hoy, porque los prospectos vienen de tiempo atrás. Entonces, cuando yo proyecto para comprometerme en un desarrollo, me dicen, oye, ¿cuántas vas a vender por mes? Bueno, hay que entender que si arranco, por ejemplo, en el mes de enero, quieren que yo venda 4 en el mes de enero.
Para que yo tenga esas ventas cerradas en enero, esas 4, el primer mes del año, tengo que irme atrás. Entonces voy atrás y digo, bueno, supongo o me pongo una meta y digo, para el mes de octubre voy a captar 100 prospectos. Para el mes de noviembre, el 20% de esos 100 prospectos se van a convertir en oportunidad. Y voy a tener de esos 100, 20. De esos 20, calculo que el 20% se va a convertir en venta. Y en diciembre voy a tener 4 perfilados para venta, pero no se venden en ese mes porque tengo que tramitar el crédito. Mi promedio de trámite de crédito son 30 días. Para enero tienes tus 4 ventas. Entonces, no sé si estamos en algo parecido, ¿no? O sea, yo para decirte que en enero voy a vender 4, o sea, voy a cerrar 4, las voy a firmar, tengo que más. ¿De acuerdo? Entonces, los prospectos que entren en noviembre son los que se van a convertir para febrero en venta, ¿sí? O sea, y luego los prospectos que entran en enero no son los prospectos que se van a convertir en enero en venta. Voy a proyectarlos 4 meses después, que es lo que estás explicando, entre 3 o 4 meses cierro la venta. Pues fíjate que estamos coincidiendo porque es la forma en la que yo también desarrollé mi pronóstico de ventas. Está excelente. Yo es como lo hacía, ¿no? En un Excel. Y luego entonces en mi KPI decía, bueno, tú te comprometiste que en octubre ibas a tener 100 prospectos. ¿Cuántos tienes? Oye, tengo 80. 80 entre 100, tenemos el 80%. ¿Es aceptable o no es aceptable? Sí, ok, no se emite ninguna alerta. O sea, estamos dentro del parámetro de lo aceptable. Es como tú dices, no, al mes siguiente a lo mejor bajo a 60, pero en el mes anterior te tuve 150, entonces tengo dentro de mi Excel el promedio. Oye, tranquilos, o sea, está bien, hoy tuve 60, no tuve los 100, pero el mes pasado tuve 150, si promediamos ya tengo la cantidad. Entonces ya no te torturan tanto como director de ventas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tienes un análisis sustentado. Exactamente, y puedes llegar al detalle de saber, oye, este mes no voy a llegar a la meta porque no traigo en los meses anteriores la suficiente cantidad de prospectos para llegarla. Y entonces, en enero que se cierren las ventas de octubre, el cohort, el cohort o la camada se llama mi embudo de registrados de octubre, trae una tasa de cierre de 4 ventas sobre 100 prospectos. Entonces trae una tasa de cierre del 4%. Pero el cohort se llama leads registrados en octubre, perdón. Ese es el tema. Independientemente de cuándo se hayan cerrado, ¿vale? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de Google, en el caso de Facebook. Yo puedo armar un cohort, una camada de leads que comparten una característica, como por ejemplo la fuente del registro, ¿no? ¿Cuántos de Google? ¿Cuántos de Facebook? Entonces yo puedo ir armando embudos en base a ciertas características, como la fecha del registro, la fuente del prospecto, el anuncio que le dieron clic, etcétera. Yo puedo ir haciendo embudos por ciertas características del prospecto y eso me da mucho conocimiento de mi proceso comercial. Y mientras más control tienes de tu proceso comercial, pues o sea, es más real que vayas a lograr tus objetivos de venta, ¿no? Eso es finalmente lo que el trasfondo de este curso. Que si tú tienes noción y conocimiento de tu proceso de ventas, tú puedes llegar a pronosticar si vas a generar comisiones o no, ¿vale? Claro, perdón, Sí. y en el sentido de la fuente, digo, no sé si lo haces ahí anual, pero eso también te va al final a demostrar cuál de las redes sociales está siendo más efectiva para un fraccionamiento, ¿no? O para un tipo de producto. Sí. ¿Eso lo haces anual o ese sí lo puedes hacer bimestral o algo así? Es que vamos relacionado con lo mismo. A lo mejor saco saco por ejemplo, del mes pasado o del antepasado de septiembre, saco los registrados en Google en octubre, por ejemplo, el mes pasado. Y me da una tasa de visitas bien bajita del 3%, del 4%. Pero yo no sé si para las próximas semanas todavía hay más prospectos, todavía hay citas agendadas. ¿Me explico?
Ok, ya entendí. Entonces, sí hay que seguirlo haciendo de manera anual. Es la única manera que tengas bien ese embudo, Ok, ok. ¿vale? Y luego, pero lo que tú dices, que me hiciste que me acordara de algo, es que puedes hacer como cruces entre diferentes cohorts. Puedes decir, oye, yo quiero ver los de Google que se registraron en esta fecha. Entonces, diferentes camadas puedes hacer también análisis de decir, a ver, enséñame los de Facebook que registraron en marzo. O enséñame los de Facebook que registraron en marzo y que abrieron este correo. O que tienen esta calificación de lead scoring, ¿se acuerdan de la calificación de 0 a 100? A ver, los que tienen más de tantos puntos y que vienen de Google y que se registraron en marzo. Y son análisis que están también bien interesantes, ¿no? Sí, Obviamente, porque ahí va a tener en cuenta que de dónde vienen más o de dónde vienen mejor perfilados o de dónde están más dispuestos a comprar, ¿no? exactamente. Y bueno, también a lo que a mí me pasa mucho, porque me encanta analizar información, es que a veces acabas analizando cosas que ya ni te sirven. Entonces, siempre antes de hacer un análisis, siempre me pregunto, a ver, ¿qué decisión voy a tomar con este análisis? O sea, antes de que lo hagas, ya que tienes estos conceptos, es empezar a ver, ¿realmente para qué me va a servir? No, pues nada más porque o sea, si no me queda claro, entonces mejor ni lo hago. Si no tengo una idea de qué decisión puedo tomar, mejor ni lo hago. ¿Vale? Gracias, Lalo. Sí. Y entonces eso es lo interesante. Ya hablamos un buen rato sobre las diferencias entre las metas y los KPIs, pero es eso. O sea, realmente la venta se va a dar si tengo la cantidad de prospectos suficiente y la tasa de cierre que me estoy poniendo como meta, eso me va a dar mi número de ventas. Entonces, realmente la diferencia entre las metas y los KPIs es que yo me tengo que enfocar al número de prospectos y a la tasa de cierre. Por ejemplo, aquí en Perfilan, yo tengo un muy buen amigo que tiene su empresa y es una empresa muy grande que vende productos químicos y me dice, y me estaban otra vez platicando sobre los reportes que tenemos cada quien en su empresa y me dice, es que yo me fijo mucho en la venta total de la empresa y luego la venta de cada vendedor y luego la venta de cada zona. Y me dice, ¿tú cómo ves ese tema de las ventas? ¿Cada cuándo revisas pues cuánto se está vendiendo en cada zona? Y le dije, nunca, güey. La verdad es que solamente lo llevo a checar una vez al mes, hasta el final. Me dice, entonces, ¿cómo llegas a las metas? ¿A poco te vale todo eso? Digo, no. O sea, realmente yo me fijo en las cosas que finalmente me va a dar la venta. Yo me fijo en cuántos prospectos, porque tenemos un equipo de ventas que se encarga de agendar diagnósticos con empresas desarrolladoras inmobiliarias. Entonces, estamos monitoreando que se estén dando los diagnósticos que estamos presupuestando. Entonces, ponemos metas sobre la cantidad de citas que tenemos que agendar para vender Perfilan. Y lo que estamos monitoreando es si se están llegando o no esas citas. Luego monitoreamos las tasas de cierre. Nosotros traemos una tasa de cierre por medio del 15%, entre el 15 y el 25%. De cada diagnóstico que hacemos a una empresa, cerramos entre el 15% y el 25%. Nos vamos monitoreando que se esté dando ese 15%, pero de los meses anteriores, obviamente no del mes, porque a lo mejor hay diagnósticos que se cerraron en este mes, pero se van a cerrar en los próximos 2 meses. Entonces me fijo en los de los meses anteriores. Y luego nosotros tenemos una variable muy importante porque nosotros no vendemos por proyecto, nosotros vendemos por suscripción. Entonces estamos monitoreando la tasa de retención, que es que las empresas o los clientes de Perfilan se sigan pagando Perfilan y si no, pues a qué razones se debe que estén cancelando. Entonces, si yo me fijo en la cantidad de leads, en la tasa de cierre y en la tasa de retención, pues la venta se va a dar. Entonces no me interesa realmente estar viendo si vendieron 3 pesos o 4 pesos cada persona, sino realmente las variables que finalmente me van a dar la venta. Y es lo mismo con ustedes. En lugar de estar pensando en cuántas propiedades, digamos, si están checando, cuántas visitas se están generando y con qué tasa de cierre, y ir controlando esos porcentajes, tanto el porcentaje de visitas agendadas, de citas agendadas, como el porcentaje de cierre, pues la venta se tiene que dar. ¿Vale? Entonces, estos son los KPIs, este es su cálculo y este es el benchmark. CTR, como hemos platicado, clic sobre impresión, tiene que ser mayor al 1%, promedio del 1.3%. LTR, que es la efectividad de sus landing page, tiene que ser, son leads sobre clics. El promedio de la industria inmobiliaria en general es del 4%.
En Perfilan tenemos la meta de que sea mayor al 6%, y el promedio de las campañas de Perfilan es del 7.8%. ¿Vale? Perfiles sobre leads, personas que te contestan información sobre su perfil, el rango es entre el 40 y el 50%, con el promedio del 40%. Y visitas reales, o sea, personas que ya tocaron el desarrollo, o sea, que ya fueron contigo y les enseñaste, mira, aquí está la cocina y aquí está la sala, deben de ser entre el 10 y el 20% divididos sobre el total de registros. O sea, si en un mes tuviste 100 prospectos, todos, o sea, aunque sean inventados, falsos, todos. Si tú te metes a Perfilan y checas los últimos 30 días y ahí te dice que son 100 prospectos, la tasa de visitas, que son las visitas sobre esos, tienen que estar entre el 10 y el 20%, con un promedio del 12.5%. ¿Vale? Y las escrituras sobre las visitas, que es de esas personas que te visitaron, cuánto te van a comprar, la mayoría de las empresas con las que hablamos y que hacemos consultoría cierran entre el 5 y el 10%. Nosotros también compartimos ese rango entre el 5 y el 10%, con un promedio del 7.5%. ¿Vale? Y ese es todo tu embudo. Luego, si quisieras comparar las ventas totales sobre el total de leads, o sea, lo que vendiste sobre el total de registros de toda la campaña, falsos, incorrectos, todo lo que se registró en la landing page principal, sería de entre el 0.5 y el 2%, con un promedio de 0.94%. ¿Vale? Entonces, una manera pues de aterrizar esto es que pienses que si tú tienes 100 leads registrados en Perfilan, debes de tener normalmente una venta, siempre y cuando hagas todo lo que acabamos de ver en la certificación, siempre y cuando tengas ese buen proceso de prospección para estar agendando las citas, para lograr ese 12.5% promedio de visitas y 7.5% de cierre con este proceso de cierre ya en el desarrollo, ¿vale? Entonces, oye, yo estoy generando 50 prospectos, entonces tú vas a cerrar una propiedad cada 2 meses, ¿vale? Oye, yo genero 25 prospectos, entonces es una propiedad cada 4 meses, ¿vale? Oye, ¿cómo le hago para aumentar? Pues entonces, ¿qué cosas podemos hacer para generar 200 prospectos y entonces cerrar 2 propiedades de esos que se registraron en esos 2 meses? Y como ya entendimos el tiempo de ciclo, a lo mejor esos 200 se dan uno el próximo mes y uno en 2 meses, ¿vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Una pregunta, en cuanto a tus promedios. Si tengo un rango entre el 10 y el 20%, pues el promedio me daría 15. En algunos sí me coincide, en otros no. ¿Por qué el 12.5 y no 15? El rango es óptimo, o sea, estás bien entre el 10 y el 20. El promedio es la realidad. O sea, nosotros vemos que entre el 10 y 20% es la mayoría entre lo que anda una empresa que lleva un buen proceso de prospección, porque estamos hablando ahorita de visitas sobre leads, ¿estás de acuerdo? Sí, es que si tu límite inferior es 10 y tu límite Ajá. superior es 20, Ajá. media es 15. Exactamente. Nada más para que no me quede claro, tú ya me estás diciendo, bueno, te estoy diciendo que el rango puede ser 10, 20, pero puede ser 9, 21 o 11, 22, entonces no necesariamente está coincidiendo, tu promedio no coincide con tu límite superior y tu límite inferior. Pero normalmente es así, o sea, la mediana, el promedio, Sí. la desviación siempre son variables que muchas veces, depende de cómo están estructurados los datos, que pueden variar entre ellos. Pero aquí, para especificar muy claramente este dato, el rango es lo que nosotros hemos estudiado que tiene óptimamente una empresa. O sea, si estás entre el 10 y el 20%, son como los rangos que más evaluamos en las empresas con las que trabajamos, y hemos definido que entre el 10 y el 20% es un buen rango en el cual estar. Obviamente, si te pegas al 10%, pues estás peor que si te pegas al 20%. Pero el promedio ya actualmente de los desarrollos con los que trabajamos es el 12.5%. Ya está, sí. O sea, no es una relación entre el rango y el promedio. El rango es una propuesta, es un indicador, pero no necesariamente el promedio salió de ese rango. No.
Son cosas que no son implícitas, ¿no? Sí, no van relacionadas. Ya está. Sí, 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 gracias, Eduardo. el rango es entre 10 y 20% estás bien, pero el promedio de las campañas que traemos es 12.5. Hemos tenido campañas como creo que tengo la siguiente, como esta, donde tuvimos un 17.9%, que es buenísimo, y hay otras que están en el 10. Y de hecho, hay campañas como los indicados que les voy a enseñar ahorita. En la inmobiliaria ahorita tenemos un gran problema de prospección. Entonces, estamos haciendo las adecuaciones. Ahorita, por ejemplo, estamos contratando a otra persona para prospección porque estamos abajo del 10%. Entonces, ahí nos prende un foco rojo de que algo está mal ahí. Pero, por ejemplo, el proyectos del año pasado como estamos en el 17.9%. Este es un ejemplo que ya hemos visto en las sesiones anteriores, donde ya todas estas métricas se ven en un embudo, ¿no? Eran un proyecto de departamentos, donde vieron el anuncio 3,000 personas con un CTR del 2.8%. Si me regreso acá, yo veo, a ver, 2.8%, ¿está arriba el 1%? Sí, y está arriba el promedio también. Entonces la campaña está bien, ¿vale? LTR 12.6%. Por ejemplo, eran departamentos bastante económicos, de 1.300.000, entonces pues traía muy buena tasa de registro en la landing page. A ver, ¿está arriba del 4%? Sí, de hecho está 3 veces arriba del 4%. Y está arriba del 7.8%, que es el promedio de Perfilan también. Luego, PTR está al 38%. Entonces, por ejemplo, hay que trabajarlo, porque el rango es entre 40 y 50 y el promedio es el 40%. Entonces, aquí se puede hacer algo, ¿no? Y son lo mismo. A ver, vamos a ver las landings de perfilación. O sea, podemos cambiar algún color de un botón, o tiene que ver más con los correos electrónicos que llegan, ese tipo de cosas, ¿no? Eso me aumenta mi PTR. Y luego, visitas. Yo tengo que estar entre el 10 y el 20%. El promedio es el 12.5. Aquí, BTR, acuérdense que es visitas sobre registros, no sobre perfiles. Estoy al 17.9%. Entonces, está entre el 10 y el 20, sí. Está arriba del 12.5 también. Entonces, traigo muy buena etapa de prospección, ¿vale? Y finalmente las ventas son 6 sobre 70, que es el 8.6%. Escritura sobre visitas debe ser entre el 5 y el 10%, promedio de 7.5, tengo 8.6, entonces en la parte de cierre también estoy bastante bien. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? ¿En qué puedo trabajar en este proyecto? ¿Qué se les ocurre? Que es ahí donde vas a contratar a otra persona. No, ya lo acabamos de vender, fue el año pasado. Ah, ok. Sí, Okay, o sea, a la otra persona que estoy contratando es porque este de BTR del 18% que teníamos el año pasado, ahorita lo traemos al 8%, ahorita te lo enseño. Entonces ahí es donde tomo la decisión de mejorar mi etapa de prospección. Pero aquí que estoy arriba y que sí estoy cerrando, ¿en qué puedo trabajar? En aumentar tu Meter presupuesto. recurso, ¿no? Claro. Ya nomás métele. Ahora sí ya empieza a aumentar a la inversión y pero también analicen el tiempo, que no se vayan a bajar estos porcentajes, porque oye, ya me aumentaste la materia prima, entonces empiezo a bajar otros desempeños. Entonces, métele fuerza en lana y luego empieza a monitorear que no se te bajen esos porcentajes, que no se te baje el CTR, el LTR, tal, porque si no estás aumentando, pero al mismo tiempo estás disminuyendo, a lo mejor ya no te es tan rentable. Pues tienes que hacer las dos. Aumenta para que llegues a más y entonces aceleras. Por eso Perfilan tiene esa visión de acelerar las ventas, porque aceleras, pero al mismo tiempo para lograr ese aceleramiento, pues no se te deben de bajar esas otras tasas de conversión. ¿Vale? Podríamos también poner atención en la campaña, porque imagínate, si que estás abajo del 40% y saliste bien en tus ventas, pues si nos sentamos con el equipo de marketing y vamos viendo las publicaciones y todo para mandar mejor el mensaje y que se perfilen mejor nuestros prospectos, pues hubieras tenido un mejor resultado. Si estás aquí abajo del 40% y tuviste un buen resultado, o sea, si mejoramos también, en mi opinión, la campaña para perfilar mejor, o sea,
ibas a tener un mejor resultado todavía también en ventas, creo, mi hipótesis. Sí, por ejemplo, pero nomás, sí es bien importante diferenciar, por eso hay que ver etapa por etapa, porque cuando hablamos de la campaña, a veces si dices ese mensaje, a lo mejor la persona que te ayuda en Marketing Ball se va a poner a cambiar los anuncios y los leads, y a lo mejor los anuncios y la landing principal, la de generación de leads, están súper bien, están al 2.8 y al 12.6. Entonces, más bien lo que tienen que trabajar es en la estrategia de perfilación, ¿vale? Mejorar las landings de perfilación, mejorar la parte de mail, a lo mejor cambiar el banner, etcétera, para que mejore la parte de perfilamiento. Es la estrategia de perfilamiento más que la campaña, ¿vale? Coincido, sí, coincido, gracias. Exactamente. Y así se ve, ¿no? Por ejemplo, este es el embudo, que ¿cómo lo mido ahorita? Me voy a meter mejor al Excel. Así es como estamos midiendo ahorita, por ejemplo, la inmobiliaria que tenemos nosotros. Y, por ejemplo, desde que inició, que fue el 6 de julio, ha generado 594 leads. De esos 594, han agendado 103 citas, ¿vale? Que es un 17.3% de citas agendadas. Si me regreso para acá, en cita agendada tiene que estar entre el 10 y el 20%. Entonces, la cita está bien, o sea, está dentro de los parámetros, ¿vale? Ok, este check, ok. Luego la visita, porque primero agendas y la cita y dices, sí, sí voy a ir, pero después tienes que ir, ¿no? Tienes que llegar. Entonces, aquí se cae 47%. Entonces, me voy hasta el 8.2%. O sea, sí está diciendo que va a ir, pero luego no llega, ¿vale? Entonces, de visitas, en estas campañas, traigo 8.2%, ¿vale? Entonces, si yo me voy a este 8.2%, me voy acá y lo comparo, tiene que estar entre el 10 y el 20% con un promedio del 12.5%, pues entonces ahí hay algo raro, ¿no? Y entonces ahí tenemos que empezar a hacer estrategias para aumentar las visitas, ¿vale? Incluso yo lo puedo comparar contra otros años, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, vamos a ver qué métricas teníamos para hacer la comparativa. Que eso es lo que me preguntabas, Mili. Oye, ¿cómo vas actualizando mensual? Mejor yo lo saco anual y ya no me meto a ver y ya no me meto a ver, pues separar así por cohorts y tal. Hago un solo cohort que se llama todo mi inmobiliaria y así es como lo checo. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos 1028 leads y tuvimos 183 citas agendadas, que es el 17.8%. Si me voy acá, también está bien y de hecho es el mismito porcentaje. No, es por un poquito menos, 17.3%. O sea, es prácticamente muy parecido, 17.3 contra 17.8. Nada más que aquí visitaron el 73%. O sea, cómo era el speech, a lo mejor esta persona confirmaba en el día antes o sea, qué cosas pueden hacer que antes estábamos al 73% de conversión y ahorita estemos al 47% de que te dicen que sí voy y que luego no lleguen, ¿no? Y eso me hace que el año pasado yo estaba en un 13%, que está arriba del promedio del 12.5, y hoy estoy en el 8.2, que está abajo ni siquiera de los rangos en los que yo debería estar. Oye, Lalo, y por ejemplo, digo, a lo mejor ya me estoy metiendo en cosas que no. Esos son los factores internos, lo que tú mejorarás, ¿no? La persona que confirme o que, no sé, que hable una semana antes y lo confirme por un WhatsApp o lo que tú quieras y mandes. Y factores externos que estén afectando también se miden. Es decir, ahorita me acordé cuando te digo, desarrollábamos, me pusieron otra constructora, que era como la competencia, desarrolló un fraccionamiento antes que el nuestro, ¿no? Y la verdad es que era más bonito. Y en precios ahí nos dábamos, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer como que para no necesariamente la confirmación, sino como que dar un bono
o estas cosas para que la gente, o sea, si vienes a la cita y llegas a cerrar, te doy, no sé, lo que sea. Porque ahí la ubicación era como mucho más fuerte. Ellos tenían una campaña mucho más agresiva que la nuestra. Y ya, también eso afecta. O sea, pero habría que entender bien, o sea, ¿te dejaban de visitar o sí visitaban, pero luego ya mejor le ¿Sí? compraban al de enfrente? Me dejaban de visitar porque yo estaba atrás. Ok. O sea, haz de cuenta que si lo pusieras en una calle, Ujú, ellos empezaron a desarrollar más tarde ujú. que yo estaba al final, entonces me bajaron las citas, ¿no? Me bajaron las visitas, como que la gente iba para allá, pero se quedaba como, mira, yo creo que había quien se equivocaba o había quien se veía más bonita, claro, Ujú. y se quedaban ahí. Sí. Entonces, ese también es un factor que puedes como, digo, en un desarrollo así, ¿no? Ujú. Y eso es lo interesante, que lo puedes estudiar, ¿no? A lo mejor yo podría hacer, vamos a ver cuáles son los que visitaron. Entonces me voy aquí a esta sección. Me voy a ir, cada uno de estos valores vienen de una fórmula. Por ahí, si se acuerdan, les mandé los, unos videos para cómo implementar su CRM, y al implementarlo de la manera que vienen esos videos, en automático el CRM te arroja estos valores que les estoy enseñando. Entonces, por ejemplo, aquí, este es el CRM con el que estamos trabajando, y entonces aquí en la parte de posibles clientes, yo le doy clic al lead, y entonces registro aquí las llamadas y voy anotando que lo descarté y por qué lo estoy descartando, ¿no? Entonces, yo lo que hago para hacer estos indicadores es que descargo toda la información de posibles clientes, que son prospectos que todavía no tocan el desarrollo, que están en proceso de agendarse las citas, y luego tengo los tratos, que son personas que ya agendaron una cita y de aquí avanzan hacia adelante en el proceso, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, descargo esa información y me doy cuenta, me voy a la sección, por ejemplo, de visitas, filtro aquí las que ya visitaron, ¿ok? Los que intentaron agendar una cita y que no visitaron, son todos estos, ¿vale? Y aquí me puedo yo poner con esta persona y decir, a ver, ¿por qué no visitó? No, pues es que dejó de contestar. Oye, ¿cuántas veces le hablaste? Nada más una. No, pues sí, se me hace que pues es complicado, ¿no? Cuando le marcas solamente una vez, pues sí, va a ser difícil que llegue la persona, ¿no? Entonces, tienes que poner en las razones de perdido, a lo mejor te parecía así. O sea, serían estas personas, serían las que te salían a ti, ¿no? Oye, no le gustan nuestras opciones. A lo mejor ahí aplica lo que me estás diciendo, ¿no? Pero, por Okay. ejemplo, si el problema es que no llegó a 2 citas, pero solo le hablaste una vez, pues más bien sí es un tema de seguimiento, ¿no? Por eso, en el CRM, tú debes de poner las razones de perdido que de cierta manera puedan avanzar abarcar esas partes, ¿no? Dejó de contestar. ¿Cuántas veces le hablaste? 1, 2, 3 veces. No es un suficiente seguimiento como para descartarlo. ¿Estás de acuerdo? Oye, pero ¿no sería muy insistente hablar cada 2 días, como tú decías, 6 veces a cada 2 días? Pero si no te contestan, o sea, bueno, Ah, sí, si no te contesta, si no te contesta. sí, o Ujú. sea, no te contesta la persona y le marcas entre 1 y 2 días. Y eso fue lo que hicimos para lograr acá el 13%. Y esto es lo que, si filtramos acá, tenemos mucho más. De hecho, por ejemplo, acá abajo podemos ver, por ejemplo, los prospectos descartados. Acá está no contesten más de 8 intentos. Tenemos 150 prospectos y el promedio de las llamadas de estos de más de 8 intentos es 9.4. El promedio de los que están buscando productos es de 5.8% y el de no comprar por ahora 4.2%. El promedio de las citas agendadas es de 9.2 llamadas. El promedio de los no contactados, de los sí contactados 5.9 y no contactados 4.5. El promedio Por de los, ejemplo, el promedio de los que ya me compraron es 9.3 y de los que ya están en la parte de contrato son 10.
Y esto es lo que me hace, pues es que tengo un 13% acá y acá tengo un 8%, ¿no? Fíjate que el seguimiento tengo una llamada, 4. Más de 8 intentos lo tengo en 4.2. Entonces sí hay por aquí un tema de seguimiento en lo que ya estamos trabajando. Que esto, ¿se acuerdan cómo se llama este concepto? Lo vimos en la capacitación. Vale, Eduardo, concepto de cuál. El concepto del seguimiento que le tienes que dar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Ah, seguimiento. Era cadencia. Es el concepto, este concepto aquí es la cadencia. Oye, cadencia, como cuando estás haciendo spinning. Exactamente. Sube la cadencia, baja la cadencia. Exactamente. Entonces antes traía una cadencia mucho más fuerte que ahorita y eso me daba, el año pasado traía una cadencia de 9, 8, 5, 3, 4. Ahorita tengo cadencia de 1, de 2, de 3, de 4 llamadas y eso pues aquí lo estoy viendo impactado. Traía antes una tasa de 13% de visitas y hoy traigo una tasa del 8%. Yo tengo una pregunta aquí, no, Sí. aquí tenemos, si le puedes subir un poquito más, nada más para ver los años. Esa, gracias. Entonces dice, tienes citas agendadas 103, visitas 49, divides 49 entre 103 y tienes tu porcentaje de 47.6. De esas 49 visitas, 3 te compraron, significa el 6.1% contra las visitas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces comparo con tu 2019. En 2019 tuviste un porcentaje superior de visitas, 47 contra 73, casi lo doble. Bueno, es un porcentaje casi del doble, ¿no? Pero sin embargo, tu porcentaje de ventas fue menor, 4.5. Así es como lo debo de interpretar esta presentación. De hecho, lo puedes interpretar, yo que llevaba la dirección de... Menos ventas, eso es lo que voy. En 2019 tuviste más visitas y menos ventas que... De hecho, lo puedes interpretar mejor así, mira. Porque, bueno, y te voy a decir como que qué es lo que me pasó a mí el año pasado, porque yo era el gerente de ventas de este proyecto. Yo el año pasado tenía muy buen prospectador, tenía una tasa de prospección del 13%, pero tenía un 2.99% de cierre, o sea, pero si nos vamos para acá, que tiene que estar entre el 5 y el 10%, y estamos en el 2.99, traía muy bajo la parte del cierre. Y es lo que veo. Sí. De hecho, se subió del 2.9 al 4.5 cuando le tuve que dar las gracias a esta persona porque no tenía capacidad de cierre y yo cerré las otras 2 ventas en diciembre. Y eso fue lo que subió al 4.5%. Okay, entonces sí estoy interpretando bien. O Sí, lo sea, estás. en 2019 tuviste muy buenas visitas, pero no tuviste un buen cerrador. No. Cosa que no sucedió en 2020. En 2020 bajaron tus visitas, pero aumentaron tus ventas contra 2019, pero dices, bueno, yo quiero más visitas para aumentar más mis ventas, ¿no? ¿Estamos Exactamente. De hecho, todavía ahorita en 2020 tengo un excelente cerrador, pero no traigo tan buen prospectador. ¿Por qué? Porque incluso estamos a ya unas semanas de cerrar la cuarta venta y entonces esto me va a llevar al 8.2%, que es el doble de lo que hicimos el año pasado y el triple de cómo estaba el cuate que tenía el año pasado es 200. Mira, lo pongo aquí. Pues vuélvelo a contratar. Ajá, aquí está. Entonces, este año estamos 273% de cierre contra como estábamos el año pasado. Pero se me cayeron las visitas. Ese es el tema. Pues sí, como dice Inés, recontrátalo. Claro. Al prospectador, ¿verdad? Sí, no lo hubieras Claro, perdido. págale más. No, de hecho, Págale más, suele la comisión. no, el prospectador se fue, o sea, se cuenta, el cerrador sí tuvimos que tomar la decisión de que ya no podía estar con nosotros, pero el prospectador que teníamos, teníamos el 13%, o sea, ese persona se nos fue, nos renunció. Y fue cuando metimos una segunda persona de prospección, pero que esta ya, haz de cuenta, el año pasado teníamos un prospectador y un cerrador, que eran estos, ¿no? Entonces, el prospectador me daba 13% y el cerrador me daba 2.99. Entonces, le damos las gracias al cerrador
metemos otro cerrador que trae ahorita este 8.2% y nos renuncia el prospectador. Entonces metemos otro prospectador, pero nos da 13, en lugar del 13 que teníamos antes, nos da el 8.2. Bueno. Entonces, pues así te la vives, ¿no? Rescata al prospectador. Hay que rescatar Sí, al claro. prospectador. Sí, si yo logro rescatar ese Rescato. prospectador que tenía el 13% y sigo con este cuate que trae 8.2, vamos a hacer el ejemplo. Por punto 13, son 77, son 77 visitas lo que llevaría este cuate. Y por 8.82 llevaría 6 ventas. Mm, 6 ventas en lugar de 3. O sea, estaría duplicando las ventas. claro. Así te la vives, ¿no? O sea, arreglas una y se te va la otra, arreglas la otra y se te va la otra. Entonces, creo que ese es el juego de la dirección comercial, que vayas arreglando cada una de las tasas. Y ya, si ya analizas que ya se te cayó acá, bueno, entonces la resuelves. Ahora se te cayó acá, ahora resuelvo la de acá. Sí, claro. Así es. Entonces, en este sentido, luego tengo el detalle, porque este es mi funnel, ¿no? Este es el embudo. Este es el embudo del desempeño del equipo comercial, pero luego tengo el pipeline, ¿vale? Que el pipeline es, a manera de reporte, es que estos 594 prospectos que tengo, ¿en qué etapa se encuentran actualmente? Entonces, tengo 594 en CRM, son estos mismos. De esos 594, ¿dónde están? Son 103 que ya agendaron, son estos mismos 103, y 491 que no han agendado, ¿vale? Entonces, de esos 491, ¿en dónde se encuentran? Tengo 52 abiertos y 439 ya descartados, ¿vale? Entonces, esos 52 descartados, ¿en dónde están? 34 todavía no les empiezan a llamar, ni siquiera hay un intento de llamada. Luego, 9 no contestaron. O sea, ¿cuántas veces les he intentado contestar a estos 9? 2.2 en promedio. ¿Cuántos contestaron? 9 con 1.8 llamadas en promedio, ¿vale? Y luego, entonces ese es mi pipeline de la parte de prospectos en prospección, ¿vale? Entonces le llegan a la persona y lo primero que es, pues no le has llamado. Después de que ya les intentas llamar, pues pasa al pipeline de no contestó. Entonces, porque ya le llamé, pero no me contestó. Ya después de que contesta, pasa la parte de contestó y finalmente cuando contesta, pues lo que sigue es que agendes la cita. Es la siguiente etapa del pipeline de cita agendada, ¿vale? Luego, ya ven que les preguntaba, oye, la parte del embudo que es de este lado, ¿qué es? Pues los que no avanzan, ¿no? Entonces, para nosotros, en el área de prospección, cuando no avanzan se llaman descartados, ¿no? Que son ahorita 439. Y aquí vienen las opciones de por qué no avanzan, ¿vale? No, pues hay 39 porque estaban buscando otro producto. ¿Cuántas veces le llamaste? 1.3 veces. 120 por datos incorrectos. ¿Cuántas veces les llamaste? 1.1. ¿Vale? No contestan 24, 4.2 llamadas en promedio. Entonces aquí hay un primer área de oportunidad, ¿no? Oye, a ver, estás diciendo que no te contestaron más de 6 intentos, pero le marcaste en promedio 4.2 veces. Entonces no le estás sacando 6 veces mínimo. No van a comprar por ahora, son 100 con 1.7 llamadas. O sea, ahorita hay que compararlo contra el año pasado, pero que en 1.7 llamadas te des cuenta que ya no van a comprar, también, ¿no? Ya compraron 13 con 1.7 llamadas y no tenemos el producto porque a lo mejor están buscando otro tipo de producto, ¿no? 143. Entonces yo lo que hago es compararlo contra el año pasado. A ver, el año pasado cómo estábamos. Mira, el año pasado, datos incorrectos eran 67 que representaban el 10%. Este año, ¿cuánto representan? El 27%. Entonces, 120. ¿qué cambió? Nada más que el año pasado, datos incorrectos era 3.8 llamadas. Aquí es 1.1. Entonces, hay algo en la cadencia que de cierta manera me está diciendo algo, ¿no? Buscando otro producto, antes eran 5.8 y este año son 1.3. Entonces algo está cambiando en el seguimiento, ¿no? Y luego me voy a la siguiente etapa, ¿vale? Que es la etapa de cierre. Y la voy a abrir aquí. Entonces, de los 103 que ya agendaron, que sí avanzaron en el embudo, traigo
11 que están hoy en la etapa de cita agendada, pero no han visitado. Entonces, yo tengo que analizar tanto con la persona de prospección como con la persona que los atiende, oye, ¿qué falta para que ya visiten? ¿No? Porque tenemos 11 que ya están agendados y no llegan. Son de las próximas, están agendados para las próximas semanas o fallaron y pues ¿por qué no llegaron? ¿No? Se confirmó la cita, no se confirmó la cita, entonces empezamos a hacer estrategias en base a estos. Luego, el día de hoy, tengo 12 en visita realizada. Oye, ¿qué falta para que te manden el documento? No, pues es que aquí me pasa muchísimo, por ejemplo. No, pues es que, ¿sabes qué? Me falta que me mande el acta de nacimiento. Oye, ¿para qué necesitas el acta de nacimiento? No, pues para autorizarle su crédito. Oye, pero te visitó. O sea, lo que sigue es que se precalifique. Nada más, ¿qué necesitas para la precalificación? Pues nada más IFE, comprobante de domicilio, digo, de ingresos, y firmar el buró de crédito. No, pero yo una vez quiero autorizar el crédito. ¿Pero para qué quieres autorizar el crédito? Lo que necesitas es precalificarlo. Entonces, aquí es donde lo empiezas a ver. ¿Sí? Para que pase a documento recibido, luego a precalificado, y después te aparta. Y hasta que no te aparta, entonces sí le autorizas el crédito. El gran problema que yo me he encontrado llevando este proceso es que tratan de autorizar el crédito cuando todavía ni siquiera lo precalificaste ni te ha apartado. Entonces autorizas el crédito, te dicen muchas gracias y van y le compran a la competencia. Porque porque no lo tenías amarrado, no te había apartado. Y entonces aquí veo y ya finalmente viene la parte de contrato y de crédito. ¿Vale? Y finalmente, en las razones de perdido, no llegó a 2 citas, son 6, porque aquí hay 74 que ya en algún momento de estos pues ya no avanzaron, hay 74 y ¿por qué dejaron de avanzar? Pues hay 6 que no llegaron a 2 citas con un promedio de 2.3 llamadas. Si lo analizo contra el año pasado, los que no llegaban a 2 citas tenían 8.4 llamadas. Crédito no autorizado en ninguno, entonces, y pues como no hay ninguno, pues no tiene llamadas. No le gustan nuestras opciones 11 con 1.1 llamadas. El año pasado, bueno, fueron 0. Los ingresos no alcanzan 1 con una llamada en promedio. El promedio del año pasado fueron 7.4. Entonces ya compró 1. Acá era 9 con 9.7. Acá con 2. Y dejaron de costar 48 con 1.7 llamadas. Y acá 62 con 9 llamadas en promedio. Acá no compraron este año, son 7 con 1.7 llamadas y acá 60 con 7.7 llamadas. Entonces, ¿qué concluimos nosotros como gerentes de este desarrollo o de esta inmobiliaria? Pues que sí tienes una deficiencia en el seguimiento. Lo ves Sí. con los números de llamadas, ¿no? Oye, más o menos cuántos, o sea, por cada paso, ¿cuántas llamadas tienes que hacer? Estas son llamadas totales, o sea, son llamadas desde que empezaste a hablarle hasta que te compró o hasta que llegó a este paso. Entre 7 y 9. Ajá, como que el promedio del más alto sí es, pero sí es mucho seguimiento. Acá es 1, 2, pues como acaban de decir, pues algo está cambiando en el seguimiento, ¿no? ¿Vale? Entonces, arreglamos una métrica, que fue la del cierre, y se nos cayó la otra. Entonces, pues así es. Así es. Hay que subirnos y arreglar el otro engrane, y se nos va a caer otra. Ahora vamos a arreglar el otro engrane, y esa es la chamba del director, esa es la chamba del gerente. ¿Cómo ven? Vale, vale. Y en cada una de estas etapas, o sea, estos son los indicadores, pero en cada una de las etapas, yo puedo entrar aquí, filtro los que están en cierta etapa y voy viendo cuántas llamadas les has generado, cuándo fue la última vez que le llamaste y qué te dijo en la última llamada. ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Pues para poderle ayudar al asesor y decirle, oye, pues a ver, la última vez que le hablaste fue el 21 de octubre, ya pasaron 20 días, ¿qué falta para que le vuelvas a hablar? ¿Vale? Y ese es el seguimiento que te da un CRM.
Lalo, esto nos hicieron favor de compartirnoslo, Sí, este Excel. les compartimos la capacitación para armar el CRM. Lo que pasa es que necesitas armarlo de la manera que viene en la capacitación para que después ya se pueda usar este Excel. Ya nada más copias y pegas datos y ya te genera todos tus indicadores. Oye, una preguntita. ¿Ya te pidieron información? ¿Ya les enviaste una cotización? ¿Cuánto tienes que esperar, de acuerdo a sus conocimientos, a su experiencia? ¿Cuánto tiempo debes esperar para poder devolverle la llamada? Cuando ya le cotizaste, pues lo normal es, ¿te refieres a cuando ya visitó o en qué momento? Sí, ya visitaron, ya les mandaste la cotización del departamento y más o menos cuánto debes esperar para volverles a llamar. Oye, ¿ya viste la cotización? ¿Ya la revisaste? ¿Ya revisaste el brochure y todo esto? Más o menos como cuánto puedo esperar la Ese es llamada. exactamente como que el detalle fino de esto, porque tú no hables para preguntar si ya vio la cotización. ¿Cuál es la etapa que sigue después de, mira, ella ya visitó, ¿verdad? Ya le cotizaste. Entonces, ¿cómo va a pagar esa persona? ¿Estás pensando en alguien en específico? Sí. ¿Cómo va a pagar ella? Ah, no, bueno, todavía no sé porque apenas le envié la cotización y ya fue a ver, pero más o menos este proceso de la llamada para Ujú. decir, oye, ¿qué te interesó o cómo sería tu forma de pago? O sea, ¿cuánto debo esperar? ¿Una semana? De hecho, eso es en la visita. O sea, Ah, en ok. la visita le preguntas, oye, ¿y cómo vas a pagar? No Ya te todos dice, quieren decir, ¿eh? No todos quieren decir. pero ya cuando los conoces, Ujú, ya cuando estás ahí en la reunión, ya es más fácil, porque dice, oye, pues para ayudarte, o sea, ¿cómo te puedo ayudar si no me dices cómo vas a pagar? ujú, O ok, sea, para asesorarte en el crédito. Y si es un cuate que definitivamente no, incluso ya puedes pensar hasta descartarlo desde ahí. mejor, ok. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hemos visto en este curso es que haciendo bien las estrategias, por leads, por prospectos no vas a batallar. O sea, vas a tener un montón. El tema es cómo los pruebas, cómo los retas a que si sí van a avanzar o no, para que los descartes lo más rápido que puedas y te enfoques en los mejores. El reto de la comercialización inmobiliaria no es convencer a la persona de que no quiere comprar a que compre, sino No, realmente encontrar al que sí va a comprar. ujú, Entonces tú desde ahí, tú ya empiezas a descartar, empiezas a ponerle pruebas, retos, y si no pasa el reto, va para afuera. ok, sí, Entonces, por ejemplo, ya en la visita le preguntas, oye, ¿cómo vas a pagar? No, pues con crédito hipotecario. Ah, perfecto. Entonces yo ya no te hablo para ver si viste la cotización, te hablo para que me mandes tu IFE, tu comprobante de ingresos y ok. la firma del buró de crédito. Por eso sigue documento recibido. Ya cuando te lo manda, entonces lo mandas al banco a precalificar. Y ya cuando te dijo el banco, sí, sí le presto a esa persona, porque está bien el buró y trae los ingresos suficientes, entonces ahora sí apártame. Ya no le hablas para ver qué pienso y si sí va a comprar porque cometemos mucho ese tema. Hablamos y preguntamos, ¿vas a comprar la casa? Y te dice, sí, sí, pues como es aspiracional, sí, algún día la voy a comprar. O sea, nunca te van a decir que no. Entonces el tema no es si vas a comprar o no, porque algún día lo va a comprar, sino vas a hacer el siguiente paso, sí o no. ¿Vas a mandar el documento, sí o no? No, pues no. Entonces va Sí, para como afuera. Paul, ¿no? Así que es agresivo, así debe de ser, ¿no? Exactamente. ¿Sí me vas a mandar tu documento o no? No, no te lo voy a mandar. Ah, pues entonces vas para afuera. Entonces, de visita realizada se va perdido. Ya me pasó Ujú, el documento. Entonces lo mando al banco. Banco, ¿le presta sí o no? No, no le presto. O sí, o puede ser que sí, nada más tiene que hacer esto y esta cosa. Entonces, ya, oye, sabes que sí te prestan, dame el 1% del valor del proyecto, de la propiedad. No, pero deja ver, oye, pues es que, pero ya te dice el banco que sí, pues ¿qué falta? ¿Por qué no? Entonces, ¿no estás seguro? Entonces, ¿pero por qué no estás seguro? Y ya ves dudas específicas. Y ok, hasta que te ya. aparta, empiezas a ver el tema del crédito. Y finalmente ahora sí ya viene la parte del contrato y compra-venta. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Sí. Y bien, pues fue la última parte del análisis del funnel y el seguimiento de ventas.
lo último que les quise enseñar es esto mismo. Nosotros con otras fórmulas, en la sección de, hacemos este mismo embudo, pero ya por proyecto en específico. Acá dice por desarrollo. Entonces tenemos las mismas fórmulas y los mismos pipelines y embudo, pero ya por desarrollo. Y viene la inversión, el alcance, los clics, nos da el CTR, los leads, nos da el LTR, el perfil, y finalmente tenemos los que visitaron. Entonces, por ejemplo, en este proyecto en específico sí fue del 12%, los que me están afectando son otros proyectos, y finalmente la tasa de cierre, ¿no? Y entonces ya podemos ir viendo el detalle, pero por proyecto, que es como el ejemplo de acá, ¿vale? Como el ejemplo del embudo del proyecto que vendimos el año pasado. Eso lo tenemos en tiempo real acá. Tenemos la inversión, el alcance. Entonces, lo padre de esto es que tú te puedes dar cuenta cómo al final se conecta el proceso de marketing, que es lo de acá arriba, con el proceso de ventas, ¿vale? Son parte de uno mismo. Y entonces lo que haces acá afecta acá. Lo que haces acá afecta todo el resultado, ¿vale? Y entonces ese es el análisis del funnel y del seguimiento de ventas. Que tú tienes todo el proyecto, todo el desarrollo inmobiliario, lo puedes tener estructurado para entenderlo completito y saber cómo un cambio en la landing page va a ir bajando, bajando, bajando hasta generarte un mayor cierre, ¿vale? Entonces, resumiendo y cerrando este último módulo, en la parte de atracción vimos Facebook e Instagram, vimos redes sociales, segmentación a través del pixel y a través de los copies. En la parte de Google también vimos algo de segmentación dentro de Google en el tema de keywords. Luego en la parte de conversión estuvimos viendo mejores prácticas para diseño de landing pages y definir una propuesta de valor. La atracción, como lo vimos, me va a generar un CTR y la conversión me va a generar un LTR. Y finalmente la perfilación me va a hacer que pueda yo calificar a los prospectos de 0 a 100 para enfocarme en los mejor calificados, o sea, que están los más cercanos a 100. Y eso finalmente lo conecto con un CRM en la parte de asesoría para que la persona de prospección analice ese score, se enfoque en los más calificados y me agende la mayor cantidad posible de citas o de BTR. Y finalmente esas citas las va a convertir en una venta a través del CRM, la persona que se encarga del cierre, y yo debo de buscar tasas de cierre de arriba del 5%, ¿vale? Y todo eso lo voy a analizar a través de un análisis del funnel y del seguimiento de ventas, como lo vimos en esta sesión, ¿vale? Entonces, pues de mi parte sería todo. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Qué otras dudas tienen? Les acabo de enviar a todos la última versión de esta presentación. Sí, ya la vi, Manuel. Muchísimas gracias. Con todo gusto. El Excel que nos compartiste, ese es el que se llama de seguimiento, ¿verdad, Eduardo? ¿A qué te refieres? Que hay que llenar para que te base en el CRM, ¿no? O sea, el Excel que ya les compartí se llama seguimiento, ¿no? Es un Excel que ya se titula seguimiento, ¿no? ¿Es ese? No estoy seguro. Ese, ¿cuál es el de seguimiento, Manuel? Es un Excel que nos compartieron. Déjame lo busco, no lo tengo en la mano. Va llenando los datos. A ver, déjame. Ese se me hace que debe de ser más bien el de optimizaciones, ¿no? Hay uno para optimizar la campaña. A ver, te digo. Le llaman, bueno, la primera pestaña es un Excel que la primera pestaña se llama seguimiento, luego reporte y luego funnel. Son tres pestañas, una hoja de Excel que nos compartieron. Ese es, por ejemplo, si lo quisieras hacer desde el Excel, o sea, si dices, oye, yo prefiero ahorita no implementar un CRM, la verdad se me hizo muy elevado, lo puedes hacer desde ahí y con los puros status ya te hace un cierto embudo, pero llevando el seguimiento en Excel, o sea, no llevándolo en un CRM. A lo que yo me refería con el CRM es que aquí en la sección de base de conocimiento, aquí en esta sección
vienen todos los tutoriales que quieres y que necesitas para ventas, para marketing, para Facebook, para la plataforma. Aquí viene todo. Y en la sección de aquí dice tutoriales para ventas, hay tres puntos. Uno es cómo configurar un CRM para empresas inmobiliarias, cómo debe revisar un CRM un gerente y cómo debe usar un CRM un asesor. Entonces yo le doy clic aquí y aquí viene un video que hicimos donde viene paso a paso cómo creas tu cuenta gratuita del CRM de Zoho y cómo, qué campos tienes que crear para que lleves el seguimiento en Zoho. ¿Nos Luego, puedes mandar ese link de favor? sí, claro. Luego, en el siguiente es cómo debe de usar un CRM un asesor. O sea, aquí viene otro video donde explica qué cosas tiene que hacer el asesor y cómo tiene que registrar las llamadas y el seguimiento para que te genere ese embudo. Mm. Y finalmente, en este de cómo debe revisar un CRM un gerente, viene lo que acabamos de ver ahorita, lo del embudo. Pero solamente se genera siempre y cuando el equipo, en este caso el prospectador, haga su seguimiento como viene aquí. Y luego, ya que lo tienen así, se me hace que todavía no se los compartimos. Se los compartimos para que lo puedan nada más pegar la información, pero solamente les va a servir siempre y cuando ya estén usando el CRM de Zoho. Pues mañana, desde la semana pasada, ¿verdad? La verdad es que yo tenía un chorro de problemas con mi computadora y ni he terminado de hacerlo de Perfilan, ni he terminado de hacerlo de Zoho, pero ya estoy como estresada. No, pero para simplificar, la verdad esto ya es así, todo lo que vamos a ver aquí, imagínatelo como lo máximo, o sea, a donde tenemos que llegar. Pero previo a eso, empieza con lo más básico, haz tu campaña en Perfilan y en Facebook, que te vas a tardar, digo, ustedes ya lo vivieron, pero en hacer toda la campaña desde la parte del el modal simplificado, donde nada más subes fotos del desarrollo y textos, haces todas las landings si tienes la información, 15 minutos máximo. Y ya me estoy Ay, yo pasando. le dediqué como 7 horas porque soy muy... ¿Sí? ¿Lo hiciste desde el modal simplificado, desde signup.perfilan? Sí, desde Perfilan. Pero lo puedes hacer desde el panel y lo puedes hacer desde la creación de la cuenta. Desde la creación de la cuenta te dice, a ver, sube esto, sube esto, sube esto. Ándale, también. Y Sí, en ese no lo automático. hice. No, lo hice del otro lado, del otro modo. No, si lo haces de esa manera, en 15 minutos, y me estoy yendo sobrado, haces todas las landings. Luego, ya que tienes ¿Desde eso, dónde, Lalo? ahorita les va a pasar el link Emanuel. Sí, yo ya lo vi, ¿eh? Y dije, ay, otra vez tengo que volver a hacer otro. Pero pues sí, No, hay que hacer otro, ¿no? Ah, no. no, nada más si todavía no tienes tu cuenta. Ajá. Entonces, eso se los va a mandar. Okay. Entonces, ya con eso, en 15 minutos tienes todas las landings. Y luego te contacta Carlos, cuando ya lo tienes, te va a contactar Carlos Estrada, y en una reunión de media hora lanzan la campaña y mañana, si lo haces hoy, mañana ya estás generando leads, prospectos. Sí, yo Y en ya lo la que hice. y en lo que lo implementas, en lo que en lo que metes un CRM, que eso ya es como más elevado, pues cuando te llegue, pues márcales a los prospectos y ya empezar a venderle casas de Diamante. Sí, ya nada más me falta el CRM desde la semana pasada. Sí. Oye, Lalo, y una pregunta. ¿Ustedes, toda la información que les están mandando a los prospectos cuando dejan datos que les mandas ebooks y todo esto, lo actualizan cada cuánto? ¿Cómo es? La verdad es que ahorita lo hicimos lo hacemos como de manera inicial el ebook y simplemente se va enviando a los prospectos a partir de que se registra. Por ejemplo, genera la campaña hoy, mañana se registra un prospecto y a partir de ahí se le empiezan a mandar los ebooks. Sí, o sea, es en automático. Ok, perfecto. Vale, pues yo también ya espero, estoy como en esa, queriendo arrancar. La campaña de Facebook, ¿te lleva de la mano Carlos en esta primera vez, en esta media hora que es como para que te diga qué tipo de campaña y te ayude a segmentar y Sí, ya la lanzas? en esa reunión te comparte el pixel y te dice, o sea, lo aceptas y todo, y luego te va diciendo, te va junto contigo, hace la campaña de conversión. Okay. Entonces ya vas a empezar. Y luego yo te recomiendo
que están todos estos links de las sesiones grabadas. Se las estuvo mandando Emanuel por correo. Entonces, ya que empiece, te puedes regresar a la sesión número 1, que donde vimos puros temas de optimización. Y haz tu embudo, o sea, agarras un Excel y le pones a ver cuántas impresiones tengo, cuántos clics, cuántos leads, y te va a dar una tasa de CTR y una tasa de LTR. Entonces, a lo mejor si ya estás muy alta, pues ya no hay nada que optimizar. Sí, puedes empezar a hacer optimizaciones, puede ser una hora cada mes, una hora cada 15 días, y vas haciendo optimizaciones a tu campaña. Okay. ¿No? Luego también hay una herramienta de Facebook que se llama notificaciones, que te va diciendo el proceso, el resumen de cuenta. Entonces está padrísimo porque ahí ya vas viendo los porcentajes de gasto y de personas alcanzadas, por ejemplo, ¿no? En la campaña. Exactamente. Está padre este programita que yo lo bajé, es una aplicación del mismo Facebook que se llama Anuncios. Uh-huh. Sí, es una aplicación. Sí, Y ahí muy te va padre. diciendo, exactamente. ¿Cómo ven? Vale. Voy a ir deteniendo Pues ahorita la grabación.